Se vale. Bueno, continuamos con la vida de David. Título: tarde o temprano todo sale a la luz. ¿Cuántos creen eso? Bueno, vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana, en esta tarde. Venimos delante de ti. Te ponemos esta palabra, Señor, en tus manos. Te pido que hables a través de mí, Señor, a cada persona que está aquí presente. Te damos las gracias por tu amor, por tu fidelidad, Señor. Gracias, Señor, porque nos has dado identidad una vez más. Nos has llamado hijos tuyos, Padre, para que esta palabra nos sea revelada al Espíritu de nosotros y podamos ver dónde estamos el día de hoy. Vamos a aprender, Señor, que tarde o temprano todo sale a la luz, así como tu palabra lo dice. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a seguir con 2 de Samuel capítulo 12. Ahora, ¿cuántos saben que quedar expuestos a un pecado es doloroso? ¿A cuántos nos han expuesto o nos han confrontado por un pecado? O cuando hemos fallado. Es doloroso, ¿cierto? Es vergonzoso muchas veces. En este capítulo vamos a ver la verdad del pecado de David, que finalmente sale a la luz. Vamos a encontrar unas lecciones acerca del perdón. Porque ¿cuántos saben que Dios perdona? Vamos a aprender algunas lecciones del perdón de Dios, pero también vamos a ver una de las consecuencias del pecado de David y la importancia de meternos a la palabra de Dios. Ahora, primero vamos a mirar la culpa y el pecado de David. En el último mensaje que miramos la semana pasada, descubrimos todo el plan perfecto que había hecho el rey David, ¿cierto? Para encubrir, para esconder, para no hablar del pecado que había cometido. ¿Cuál era el pecado? Bueno, él había pasado una noche con la esposa de un amigo de él, Urías, un soldado, un amigo de la batalla, de la guerra donde él estaba. Y él piensa que nadie se va a dar cuenta de lo que él había hecho. ¿Cuál fue el problema? Hubo una consecuencia, ¿cierto? El problema era que Betsabé quedó embarazada. Y en vez de revelar la verdad, ¿qué es lo que hace David? David intenta encubrirlo, ¿cierto? ¿Y qué pasó? Que eventualmente lo lleva a conspirar la muerte de Urías. Lo manda que vaya al campo de batalla donde estaba la pelea más fuerte. Miramos que Urías llevó su propia carta donde llevaba la sentencia que iba a ser muerto. Miramos todo lo que David hizo por Urías cuando él estaba ahí, que lo invitaba a que fuera a su casa, que se fuera a acostar o a dormir con Betsabé. Y miramos el corazón de Urías, ¿cierto? Que Urías amaba mucho, amaba al rey David. Ahora, en 2 de Samuel, capítulo 11, nos informa, después de todo este periodo que hemos mirado, después del periodo de luto, de tradición, ahora, después de la muerte de Urías, Betsabé lleva 7 días de luto, y después de ahí miramos que ella se casa con David, ¿cierto? A David asume la responsabilidad, se puede decir, y se queda con Betsabé. Y todos miramos a David como un hombre bueno. Sin embargo, David pasa por algo muy importante, muy importante algo. Que hay testigos del crimen que David cometió. Uno de los testigos, ¿quién era? Su general Joab. ¿Quién era el otro testigo? Betsabé, que estaba embarazada, la viuda. Pero había otro testigo más importante que se le había olvidado a David. Dios. ¿Quién era? Dios. Había ignorado que Dios sabía todo lo que David había hecho. Y en el capítulo 11 de 2 de Samuel se nos informa, leímos eso, el 11:27 dice así: una vez cumplido el periodo de luto, David mandó que trajeran al palacio a ella. ¿A quién? A Betsabé, a ella, a ser una de sus esposas. Luego dio a luz a un hijo. Pero, ¿qué dice el versículo? Pero el Señor estaba, ¿qué? Disgustado con lo que David había hecho. Otra versión dice que fue desagradable a los ojos de Dios lo que David había hecho. O sea, quiere decir que Dios estaba, ¿qué?
Estaba molesto. Estaba enojado por lo que David había hecho. Ahora, sorprendentemente, Dios no va a hacer nada hasta un año más tarde. Después de todo lo que hizo David, Dios se queda callado. Y después de un año más tarde, es cuando Dios empieza a hablar. Es donde David todavía tiene las manos llenas de sangre. Pasó un año y parece como que David se había salido con las suyas. Lo mismo pasó con José. Cuando José estaba cometiendo adulterio, dijo: ya me salí con la mía. Nadie me va a descubrir. Pero eso no me olvidaba que había un testigo. Y ese testigo era Dios. Y Dios empezó a sacar toda la luz. Porque tarde o temprano todo sale a la luz. Ahora David va a descubrir más adelante, en uno de sus salmos, durante su vida de David, cuando él quería encubrir su pecado. Acompáñame al Salmo 32, es un salmo que me encanta. Salmo 32. Dice, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia. Ahora, David ya había cometido el adulterio, ¿cierto? Él va y escribe este salmo. Dice, a quienes se les encubre su pecado. Dice, sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta. Los que llevan una vida de total transparencia. Versículo 3. Mientras me negué, decía David, mientras me negué a confesar mi pecado. Esta otra versión que dice, mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía de día y de noche. ¿Cuántos han experimentado eso? Yo sí. Si hay alguien que pueda entender a David, soy yo. Cuando yo estaba cometiendo adulterio, eso me seguía a mí. Había un gemido dentro de mí que no me dejaba de día ni de noche. Como cuando tienen flemas. ¿Cierto? Era un gemir. Era de día y de noche. De día y de noche. Si tu mano de disciplina pasaba sobre mí, mi fuerza se evaporó como agua de calor de verano. Versículo 5. Y ahí está el milagro. Finalmente, dice, te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Quiere decir que ¿qué? Que salió a la luz. Ahora, unos salen a la luz porque son descubiertos y otros salen a la luz porque Dios te confronta. Pero de que todo sale a la luz, todo va a salir a la luz. David tuvo que salir a la luz, ¿por qué? Porque fue confrontado, y lo vamos a mirar ahorita. José, ¿por qué salió a la luz? Porque fui confrontado por Daniela. Pero tarde o temprano todo sale a la luz. No hay nada oculto que no salga a la luz. Y hay muchos que dicen, aún cuando me muero, ni muerto voy a confesarlo. Y se ha visto en ocasiones, y ese fue el caso mío. Cuando mi papá falleció, hubieron cosas que nosotros no sabíamos hasta la muerte de mi papá. Salió a la luz. Tarde o temprano todo sale a la luz. Versículo 5. Finalmente te confesé mis pecados y no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor. Ahora, imagínate la certeza que David tenía. Y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Y eso es lo que hace cuando uno sale a la luz. Cuando uno confiesa sus pecados. Tenemos que tener esa convicción que Dios ya nos perdonó. Y dice que Él nunca más se acuerda de ellos. Dice que Él va y los avienta ¿a dónde? A lo más profundo. ¿De dónde? De la mar. ¿Para qué lo más profundo? Porque si lo dejan en la orillita tendemos a algo. Ahí los a recoger, ¿cierto? Pero si te vas a lo más profundo, es muy raro que vayas por ellos. Ahora, en otras palabras, David no estaba relajándose, ni intentando una vida tranquila.
no estaba disfrutando la vida fácil, no se estaba tomando una limonada en el jardín, después de haber encubierto su pecado, su adulterio y su asesinato. Ahora, ténganlo en claro, David estuvo muchas noches sin dormir. Y lo acabamos de leer. Sin dormir. Ahora, su pecado lo angustiaba, lo atormentaba. El remordimiento no lo dejaba dormir. ¿Y cuántos se han sentido así? Yo me sentí muchas veces así, dando vueltas en la cama, de un lado y para otro, queriendo cerrar mis ojos. Pero estaba la culpa, el remordimiento de lo que yo había hecho. Yo puedo entender a David. David veía su pecado cuando cerraba sus ojos. Él veía su pecado escrito en las paredes. Él veía su pecado en el plato que se estaba comiendo desde el almuerzo. Él veía su pecado cuando miraba a los consejeros. Él miraba su pecado cuando miraba a Betsabé. Él se sentía, como yo me sentía, un esposo miserable, un padre irritable, un mal líder. David ya no podía componer más canciones. Él estaba viviendo una mentira, pero tampoco no podía escapar de ella. Ahora, este retraso en confrontar a David era parte de la providencia y los tiempos de Dios. ¿Cuántos saben que los tiempos de Dios son perfectos? Amén. Son perfectos. David se sentía miserable. El placer pasajero del pecado lo había abandonado hace tiempo. Pero según el salmo que leímos, David no podía deshacerse de su remordimiento. No podía deshacerse de su vergüenza. Y lo mismo sentía yo. No sé ustedes. Pero estar en secretos es horrible. Ahora, la oveja que cae del barro puede disfrutarlo por un tiempo, ¿cierto? Pero después va a querer salir del barro, porque la oveja sabe que no le corresponde estar ahí. Un cerdo cae al barro y él va a decir: ¡qué bien! ¡Por fin estoy en casa! ¿Cierto? Porque esa es la vida de él. Un creyente que cae en un barro no puede estar ahí, porque ese no es su hogar. Ahora, los hijos de Dios nunca van a estar completamente haciendo pecados. ¿Por qué? Porque siempre va a estar la culpa, la condenación, el remordimiento y la vergüenza. Yo me identifico mucho con esto. Vamos a mirar la confrontación del pecado de David. Los tiempos de Dios son perfectos. Ya ha pasado un año. David ha escondido su pecado por un tiempo suficiente. Ahora ya es tiempo de que todo salga a la luz. ¿Y qué hace Dios? Dios manda al profeta Natán al palacio donde está el rey David, para que todo salga a la luz. Capítulo 12, vamos a leer versículo 1 y 2, 1 y 3. Segundo de Samuel 12. Dice: por lo tanto, dice, el Señor envió al profeta Natán para que le contara a David la siguiente historia. Y así es Dios de amoroso. Me encanta cómo es Dios. Él usa historias para revelar nuestros pecados. Dice: había dos hombres en cierta ciudad. Uno era rico y el otro era pobre. Versículo 2. El hombre rico poseía muchas ovejas, ganado en cantidad. El hombre pobre no tenía nada, solo una pequeña oveja que había comprado. Él crió a esa oveja, la cual creció junto con sus hijos. La oveja comía del mismo plato del dueño y bebía del mismo vaso, y él la abrazaba como una hija. Ahora, Natán está pintando una tremenda escena aquí. Él está describiendo una relación especial entre esta oveja y un hombre pobre y su familia, ¿cierto? Ahora, su historia está cargada emocionalmente. Ahora, pregunta. Ahora, de todas las cosas que este hombre hacía
¿Usted notó cuáles eran todas las cosas que este hombre hacía por su corderita? ¿Qué hacía este hombre por su corderita? ¿Qué más? ¿Le daba alimento? ¿Qué más? Cosas que seguramente usted y yo no haríamos con una mascota. Este hombre dejaba que su corderita comiera de su mismo plato, bebiera de su mismo vaso. Ahora, no sé si usted le daría permiso a su perrito que comiera de su mismo plato. O de su mismo vaso. No, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es perro, el otro es cordera. ¡Es animal! ¿Por qué no lo haríamos? Ahora, las palabras que usa Natán aquí están llenas de un doble sentido. De hecho, la frase del versículo 3, donde Natán dice que la corderita durmió en su seno, es la misma expresión que se usa comúnmente para describir que un hombre está abrazando a su esposa. Ahora, yo no puedo pensar, o puedo pensar las palabras de Natán que están tocando la conciencia de David. Versículo 4, ¿qué dice? Juan dice: cierto día llegó la visita a la casa de un hombre rico, y este no quiso tomar a sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Ahora, nuevamente Natán demuestra que él ha planeado la historia por un tiempo. Ahora, ¿quién contaría una historia así? Alguien que ya la había planeado, ¿cierto? Yo imagino que Dios le dijo a Natán: fíjate que David está haciendo esto y esto. Yo no sé cómo le vas a hacer tú, pero tienes que llegar con una historia donde lo confrontes a él. Ahora, la palabra caminante también se usa para alguien que está paseándose. Ahora, es la misma palabra que describe David en el capítulo 11. ¿Qué estaba haciendo David en el capítulo 11 cuando él se quedó en el palacio? ¿Se acuerdan? Él se estaba paseando ¿por dónde? Por todo el terrado, cuando él miró por el palacio, cuando miraba a Isabel que se estaba bañando, ¿sí o no? Ahora, pero David no se ha dado cuenta que todavía Natán está hablando de él. Es más, David, y sigue leyendo la historia, David se enfurece. David se enoja con este hombre de la historia por lo que había hecho. Versículo 5 dice: entonces David se puso furioso por lo que estaba escuchando del profeta Natán. Tan cierto, ¿no es lo que dice David? Tan cierto como que el Señor vive, juro, dice, cualquier hombre que haga semejante cosa merece la muerte. ¡Chanfles! Versículo 6. Diciendo, son las palabras de David: debe reparar el daño, dándole al hombre pobre 4 ovejas por la que le robó, y por no haber tenido compasión de él. Otra versión dice misericordia de él. Pregunta: ¿qué es lo que está haciendo David aquí? David está sentenciándose él mismo sin saberlo. Sin él saberlo, se está sentenciando. Ahora, ¿no es interesante cómo solemos nosotros condenar a los que hacen cosas mucho menores que las que nosotros hacemos? ¿Cómo es más fácil juzgar, criticar el fallo de la otra persona y no mirar nuestros propios errores? Ahora, ¿cómo es posible que podemos mirar la estilla del ojo del hermano ajeno, pero no miramos la viga de nuestro propio ojo? Y lo dice Mateo 7:4, que dice: ¿cómo puedes pensar en decirle a tu amigo, deja ayudarte, deja sacarte la estilla de tu ojo, cuando tú no puedes ni ver más allá por el tronco que está en tu propio ojo? Ahora, la astilla y la viga, ¿qué? ¿De qué son las dos?
Las dos son de madera. ¿Cuál es la diferencia? El tamaño, la cantidad de madera. Pero es la misma. En otras palabras, la persona que peca más a un área es imposible de mirar. O es más fácil mirar el pecado de la otra persona. Y aquí miramos a un David que se enfurece y él mismo da su propio veredicto. Pregunta, este hombre ficticio en la historia que cuenta Natán, ¿qué le habían robado a él? ¿Qué fue? Una corderita, ¿cierto? ¿Qué robó David? Una esposa y luego la vida de un hombre inocente. Dice la historia que David se puso furioso. Ese ladrón merece la pena de muerte. ¿Por qué, David? ¿Por qué? Porque robó algo de lo que él ya tenía mucho. ¿Qué tenía mucho David? ¿Tenía? ¿Cuántas esposas tenía David ya? 500 concubinas. Ya tiene 2 esposas, ¿cierto? 3 esposas y muchas concubinas. David no ocupaba otra persona más. Porque actuó sin piedad hacia una persona indefensa. ¿Qué hizo David? Actuó sin piedad sobre Urías. Lo traicionó a una persona indefensa que era leal a su servicio, era leal al mismo rey David, que no se quiso dormir, se durmió afuera del palacio y dijo: ¿cómo me estás mandando a dormir mientras el arca de Jehová está allá y los soldados están peleando por ti? ¿Cómo me voy yo a dormir, a descansar? Ahora dice, porque abusó de su poder. ¿Qué hizo David? David abusó de su poder. Yo soy el rey, yo me merezco todo, mándenmelo a traer. Como yo soy el rey, manden a Urías a que sea el primero que vaya a la batalla y lo manden. ¿Qué hizo David? Dejó una familia desgastada. Ahora yo me imagino que David se levantó de su trono y dio un salto y gritaba: ¡que viva Jehová! ¡Que el que hizo tal cosa merece la muerte! Yo me imagino a Natán pausando así como mirando: ¡ay, David! No manches, no sabes lo que te espera. Solito te estás poniendo la soga en el cuello. Yo miraba que mientras David decía así, Natán sentenciaba a David así con su cabecita: si supieras lo que viene. Luego lo mira a los ojos a David. Natán le dice: David, espera, tranquilo, calmado. Versículo 7. Entonces Natán le dijo a David: David, ¿sabes quién es ese hombre sin piedad? ¿Quién es ese hombre sin misericordia? ¿Quién es ese sinvergüenza que hizo todo eso? No dice ahí la Biblia, yo lo estoy agregando. Oye, ¿para qué lo vi? No dice así, no, eso no dice así. Eso lo estoy agregando yo. Yo me imagino. Si el sinvergüenza ese, David. Sí, dime quién es, ¿lo conozco? Natán dijo: sí, David lo conoce. Tú eres ese hombre. El Señor de Israel, el Señor Dios de Israel te dice: yo te ungí como el rey de Israel y te libré del poder de Saúl. Tú eres aquel hombre. Ese hombre rico eres tú. Ese hombre sin vergüenza eres tú. Ese hombre sin compasión eres tú. Ese hombre sin corazón eres tú, David. ¿Cuántos quisieran estar viendo esa historia cuando se lo revela? Ahora yo puedo imaginarme a David que se quedó con la boca abierta así como que: ¿quién te dijo? Se parpadeó como que: ¿qué pasó? Así nos ponemos ¿cómo nos ponemos cuando nos descubren? Pálidos, ¿cierto? Como: chamos, ya se me cayó el cantón de aquí. ¿Qué hice? Como que: ¿qué, Daniela? ¿Quién te dijo? Yo me lo imagino con la boca abierta.
pestañeando un par de veces y miró a Natán. Primero confundido y luego entendió lo que había pasado. Mientras sus ojos se abrían más, yo me lo imagino luego sentándose otra vez en su trono, con un corazón que late fuertemente. Él no sabía que alguien más estaba enterado de lo que él había hecho. Los secretos siempre salen a luz. Lucas 8:17, que dice: pues todos los secretos, dice, tarde o temprano se va a descubrir. Y todo oculto, ¿qué es algo oculto? Un secreto. Y algo oculto saldrá a la luz y se dará a conocer a todos, dice. Ahora, Dios sabía todo lo que había pasado. Él había enviado al profeta a hablar parte suya. David había sido atrapado, podemos decir, con las manos en la masa, descubierto. Pregunta: ¿hay algo en la vida de nosotros que tenga que salir a la luz? No lo digan entre ustedes. ¿Alguna mancha? ¿Algún secreto que a ustedes piensan que nadie lo sabe? Pero Dios ya lo sabe. Tal vez sea un negocio que Dios nunca lo aprobó. Una relación donde no se tenían que meter. Un secreto, tal vez puede ser un abuso, un abandono, una traición. Un cheque que cobraron que no tenían que cobrar. Algo de su pasado que nunca ha sido confesado. Algo como David, que le robó el gozo, que le robó el sueño. Y eso es lo que hacen los secretos. Un secreto, lo primero que te va a hacer, te va a robar el gozo. Después, te va a quitar el sueño. Porque hay mucha gente con insomnio. O sea, no digo que todos los que tienen insomnio tienen secretos, pero la mayoría, te aseguro que sí. Te quita el sueño. Y lo más importante, un secreto siempre te va a quitar la comunión con Dios. Porque sabes tú que lo más profundo de en tu ser, que Dios también lo sabe. Y si quieren aprender más sobre esto, sobre guardar secretos, los invitamos a las clases de restauración. Tenemos una clase completita que hablamos de secretos y las consecuencias de guardar secretos. ¿Y por qué es tan importante salir a la luz? Ahora, yo le doy gracias a Dios porque salió a la luz. Descubierto, con las manos en la masa, pero salió a la luz. Ahora, no hay secretos entre Daniel y yo. Ahora nadie le puede venir a decir a Daniel un secreto porque Daniela todo lo sabe. Ahora yo puedo andar en las tiendas con libertad. Antes, cuando salía a las tiendas, me ponía mi gorrito, mi hoodie, como que me quería robar algo. No ha habido que nadie me viera. Y es horrible vivir. Ahora, lo que ocurre después de que Natán le revela a David, las consecuencias de que David y Dios fueron terribles. Son 3 consecuencias en la vida de David. Y la primera consecuencia era que la violencia y los asesinatos van a ser comunes en la familia de David. Segunda de Samuel, seguimos leyendo, 8-10. Dice así: te di la casa de tu amo. ¿De quién está hablando ahí? De Saúl, ¿cierto? ¿Qué más le dio? Sus esposas y los reinos de Israel y Judá. Y si eso no hubiera sido suficiente, David, te habría dado más. Mucho más, dice. Versículo 9. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan horrible? Pues mataste a Urías, el hitita, con la espada de los amonitas y le robaste a su esposa. Versículo 10. ¿Qué le dice? De ahora en adelante. ¿Quién está hablando ahí? Dios. De ahora en adelante, tu familia vivirá por la espada, porque me has despreciado al tomar la esposa de Urías para que sea tu mujer.
Ahora, cuando estudie el resto de la vida de David, estúdiala, va a notar cómo la espada, o sea, las desgracias, en verdad nunca van a dejar en paz la casa de David. Los asesinatos entre la misma familia se va a convertirse en algo escandaloso para Jerusalén. Va a haber mucha mancha en el legado de David para siempre. Otra cosa que se va a mirar ahí, no solo la violencia y los asesinatos llegan a la familia de David, sino también la lujuria, la inmoralidad, van a ser comunes en la casa de David. En los siguientes capítulos, ustedes lo van a leer en su casa, vemos cómo la lujuria de uno de sus hijos, Amnón, finge estar enfermo y le dice a David: ¡Hey, papá, estoy enfermo! Y va uno de sus primos y él le dice: ¿sabes qué? Te voy a decir la verdad, o sea, no estoy enfermo, pero estoy fingiendo. A mí me gusta Tamar. Tamar era su hermana. Me gusta Tamar, pero es mi media hermana, o sea, ¿cómo le hago? Finge estar enfermo. Y cuando venga a traerte comida, entonces la agarras y la violas. La haces tuya. Él le dice a David: ¿sabes qué, David? Estoy enfermo y yo quisiera que Tamar me viniera a hacer mi comida que tanto me gusta, los chiles rellenos, es que tanto me gusta. Eso me fascina. Hoy, como dijo mi esposa, es tiempo de pozole, de menudo, de chiles rellenos, de chiles rellenos, de chiles rellenos. Dice que me traiga la comida preferida. Ándale, papá, David. ¿Qué más? ¿Qué más manda Tamar? ¿Qué hizo David? Mandó a Tamar. ¿Qué pasó después? Ustedes leen la historia. Hay mucha historia en la vida de David. ¿Qué hizo? Absalón tomó a Tamar y le violó. ¿Quién era ella? Tamar era la hermana de Absalón. ¿Quién era la madre de Amón? Anijoam. ¿Quién era Anijoam? ¿La esposa de quién? David. De David, pero antes de quién era esposa? De Saúl. Tremendo. Imagínense, te saltó las desgracias. Ahora, David no va a poder remediarlo. Esa situación termina con un asesinato más. Porque más adelante en la historia, ¿qué es lo que hace Absalón? ¿Qué hace? ¿Mata a quién? A su medio hermano. Por lo que le hizo a su hermana Tamar. ¿Tu esposa también muere? Pues no, ella leyó. Pues se lo paga. Cuéntanos. Cuéntanos, vete. Ahora, la inmoralidad en su hogar va a llegar a niveles que nunca David se pudo imaginar. Note que Dios dice a través de Natán, en el versículo 11 y 12. Esto dice el Señor, dice: por lo que has hecho, David, haré que tu propia familia se rebele en contra tuya. ¿Quién dijo eso? Dios. Ante tus propios ojos daré tus mujeres a otro hombre, y él se acostará con ellas a la vista de todos. Versículo 12. Tú lo hiciste en secreto, David, pero yo haré que esto suceda abiertamente a la vista de todo Israel. Y esta profecía se va a cumplir más adelante. Porque Absalón, el mismo hijo de David, cuando destrona a su padre en el capítulo 11 de 2 de Samuel, mientras David corre por su vida, ¿qué hace Absalón? Agarra todas las mujeres que tenía su padre, pone una tienda y ¿qué más? ¿Y qué hace? Duerme con ellas. Las deshonra públicamente para mostrar su poder y un desprecio por su padre David. Y no lo digo yo, lo que dice la Biblia, ahí está. Vicky ya lo leyó. Pero después llega David, las va a guardar allá, porque ya las tocó libre. Ahora sí, esto son casos de la vida real. Esto sucede hasta en las mejores familias. Ah, qué bonita familia. La familia es funcional, ¿cierto? ¿Qué podemos ver aquí? Todo esto. Todo lo que causa, ¿qué? Un pecado. Yo siempre he dicho, el pecado, el adulterio, trae destrucción. Trae destrucción a una familia. Hay muchas consecuencias que David va a vivir.
Aun cuando David recibió el perdón, él va a vivir en carne propia el principio de la siembra y la cosecha. ¿Cuántos saben que vamos a cosechar lo que sembramos? Aunque a veces no queramos mirar los frutos o recoger los frutos, lo que sembramos hoy en día, tarde o temprano, lo que cosechamos hoy en día, lo que siembras, cosechas. Si tú siembras limones, no esperes manzanas. Si tú siembras mangos, no esperes, ¿qué? Pepinos, o limón, o lo que sea. ¿Qué estamos sembrando hoy en día? ¿Amor? Odio. ¿Qué estamos sembrando hoy en día? ¿Rencor o perdón? ¿Cuál es el fruto que vamos a recoger hoy en día? Lo que estamos sembrando lo vamos a recoger. Esa es la cosecha. La familia de David va a entregar la cosecha de lo que sembró por su propio pecado. De hecho, lo que David hizo en una semana y trató de cubrirlo por un año, va a traerle consecuencias para toda la vida de David. Generacionales. Generacionales. Los pecados, fue lo que yo aprendí mucho en el proceso de restauración. Yo tengo la autoridad de parar todos los pecados de mis antepasados, todo lo que es generacional. Yo por eso mis hijos saben, y yo he sido muy transparente con ellos de dónde Dios me sacó, para que ellos no jueguen con eso. Pero yo tuve la oportunidad de romper toda maldición que mis padres habían traído a la vida de José. Llámese pornografía, llámese adulterio, llámese todo, abuso, rechazo. Yo tuve la autoridad y Dios nos da la autoridad para romper todo eso. Pero muchas veces sabemos de dónde Dios nos sacó, o cuáles son los pecados de nuestros antepasados y no hacemos nada. Y eso es ¿qué? Generacional, ¿cierto? Yo quiero que mis hijos sean bendecidos. Yo tengo la decisión de bendecirlos o maldecirlos. Ahora, Natán tal vez se tomó 3 minutos en entregarle la historia o las noticias a David, de que solo Dios sabía, lo había encontrado con las manos en la masa. Cuando Natán terminó de hablar, David seguramente casi se desmayaba del dolor, de la tristeza. Y las próximas palabras que salen de la boca de David son cruciales. Ahora, ¿se acuerdan en el capítulo 15, primera de Samuel? Cuando el profeta Samuel va y confronta a Saúl, que le dice, ¿sabes qué? Has pecado, Saúl, contra Dios. A Dios le gustan los holocaustos, pero lo que más le gusta a Dios es ¿qué? La obediencia, ¿cierto? David, o sea, Saúl siempre sacaba excusas por todo lo que hacía. Él mentía, o porque el pueblo me obligó, o porque me robé esto porque el pueblo lo necesitaba. Ahora, David no va a hacer lo mismo. En el versículo 13 dice entonces, David entonces confesó a Natán. ¿Sabes qué, Natán? La verdad, sí, la regué. O sea, ¿he pecado contra el Señor? Natán respondió, sí, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por este pecado. ¿Cuántos saben que el pecado trae muerte? Trae muerte espiritual. Hay otros que traen muerte física, pero trae muerte. La paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eternamente. Ahora David no se enojó con Dios. ¿Por qué me descubriste? La despertera. David no demanda clemencia. David no se justifica. Oh, Señor, es que Betsabé se puso enfrente a bañarse. No tuve otra que la mandé a traer. No dice eso así, ¿cierto? Ahora, David no estaba pasando por la crisis de los 50. ¿Cuál es la crisis de los 50? No trata de seguir encubriendo su pecado. No trata de disminuir la gravedad de lo que había hecho. No busca otra escapatoria. No pone pretextos. Simplemente reconoce su culpabilidad abierta y honestamente. David fue transparente después de que fue descubierto. Y él confesó lo que él había hecho. Ahora, seamos sinceros, muchos pensaríamos en nuestra ignorancia de la gracia de Dios.
que él mismo en su confesión Dios no lo podía perdonar, que tenía que pasar 15 semanas en ayuno, noches de ruegos, de llantos para que Dios sea perdonado, pero Dios nos perdona al instante. No tienes que hacer ni ruegos ni ayunos para recibir el perdón de Dios. Siempre y cuando nosotros vamos con Dios y le pedimos perdón a Dios, ¿qué hace Dios? Automáticamente te perdona. ¿Por qué te perdona Dios? ¿Por qué nos perdona Dios? O sea, ¿no nos merecemos el perdón? Pero por su gracia, ¿cierto? Por su misericordia. Ahora, yo muchas veces iba con Dios. Señor, así me equivoqué otra vez, perdóname. Dios me perdonaba, pero yo no aceptaba el perdón de Dios. No era que Dios no me perdonara, era tanta la culpa, la angustia, la vergüenza, el remordimiento que José tenía en su corazón, que me era muy imposible aceptar el perdón de Dios. Y yo por eso tuve que trabajar muchísimo en mi proceso de restauración. Lo primero que yo hice es perdonarme a mí mismo por lo que yo había hecho. ¿Por qué? Porque así solamente pude aceptar el perdón de Dios. Yo no puedo dar nada de lo que no he recibido. Y primeramente tuve que recibir el perdón de Dios para poder otorgar. ¿Por qué creen que muchas personas no pueden perdonar? Porque no han recibido el perdón de Dios. Tú no puedes dar algo de lo que nunca has recibido. Versículo 13. Natán dijo a David: también dijo, Jehová te ha redimido, o sea, te ha perdonado de tus pecados, no morirás. Eso es rápido, el perdón es rápido. Pero David se encontraba con las manos en la masa. Ahora él ha sido descubierto. Pero ahora Dios va a confrontar su pecado. Después de escuchar toda la exposición de las consecuencias de su pecado, él humildemente, continuamente, con un corazón quebrantado, dice: he pecado contra Dios. Y esta es una prueba que David era conforme al corazón de Dios. Y aquí está la pregunta: ¿cómo? ¿Cómo que David era conforme al corazón de Dios? ¿Por qué creen que era conforme al corazón de Dios? Yo nunca comenté ahorita, lo aclaro. ¿Por qué era conforme al corazón de Dios? Un hombre y una mujer conforme al corazón de Dios no significa que nunca ha pecado, sino que no pone excusas con lo que hace y se somete a la palabra de Dios y acepta lo que Dios siempre le dice. ¿Por qué creen que me encanta lo que dice 1 Juan 1:19? 1 Juan 1:9, que dice así: si confesamos nuestros pecados, lo que significa coronar con Dios, dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. David se sometió a la palabra de Dios. Natán le informa a David al final del versículo 14, dice: sin embargo, la consecuencia tremenda. Sin embargo, como has mostrado un total desprecio por la palabra del Señor, con lo que hiciste, ¿qué le dice? Tu hijo morirá. Qué tremendo, ¿cierto? Qué consecuencia más fuerte. Su hijo morirá. Y si siguen leyendo la historia, ya no me queda tiempo. David, en los versículos que vienen del capítulo, del versículo 25, del 15 al 25, miramos que el hijo de David tiene una enfermedad. Después David va y le suplica a Dios que Dios le perdone la vida a su hijo. ¿Y qué sucede?